Muy bien, Dios es bueno, amén. Muy bien, así que nos hemos embarcado en una serie sobre el fruto del Espíritu, que estoy tan emocionado de entrar en esta serie. Sin embargo, me siento como Judas cuando planeaba predicar un mensaje en particular. Y retomaremos esto, si el Señor quiere, el fruto del Espíritu la próxima semana. Me desperté temprano esta mañana y estaba orando y tratando de volver a dormir porque todavía estaba oscuro. Y mientras más oraba, más otro mensaje seguía ardiendo en mi corazón. Y continuó ardiendo en mi corazón. Y decidí cambiar mi mensaje. Y voy a predicar un mensaje que es básicamente el comienzo de una serie, que no voy a hacer una serie seguida. Al igual que en el fruto del Espíritu, tuvimos un montón de mensajes en una fila. De vez en cuando vamos a hacer lo que estoy haciendo ahora, un mensaje de actualidad en medio. Vamos a cambiarlo un poco, ¿verdad? Haremos un mensaje aquí y otro allá. Podría tomar el curso de un año, un mensaje, debería decir un mensaje aquí y allá a lo largo de un año o dos. No lo sé exactamente, o más, no lo sé. Pero este es el mensaje introductorio de esa serie. Y este será probablemente uno de mis mensajes favoritos de esta serie, porque creo que te animará mucho, mucho. Y este será un mensaje que querrás compartir con tus amigos y con aquellos que amas. Quieres ver quién es Jesús y la veracidad de la palabra de Dios. El nombre de esta serie y el nombre de este primer mensaje es Abrumadora, abrumadora evidencia que demuestra a Jesús y la Biblia. Ya era hora de que hiciera un mensaje apologético. Uso mucho la apologética en mis mensajes, pero pienso, ¿cuándo fue la última vez que hice un mensaje solo sobre apologética? Las tratamos todo el tiempo en nuestro programa de radio y yo trato el tema de mi mensaje y demás. Tenemos una inclinación apologética. Mucha gente piensa en Blessed Hope o Esperanza Bendita y piensan en nuestro ministerio como un ministerio apologético o de discernimiento, de enseñanza bíblica, etc. Somos un ministerio profético, un ministerio de exposición. Tenemos todo tipo de etiquetas porque hacemos todo tipo de cosas, pero uno de mis temas favoritos es la apologética, las evidencias de Jesús. Y esto va a ser como ver muchos temas rápidamente porque va a introducir muchas cosas de las que hablaremos donde realmente tomaremos un tema en particular, como por ejemplo, ¿es Jesús el Mesías? Y solo tocaré ese tema por un minuto o dos, unos pocos minutos tal vez. Y luego diré, pero tendremos todo un mensaje sobre eso, o Israel y la profecía, probando que Dios es el Dios de la Biblia y que el verdadero Dios es un Dios de profecía y el verdadero Dios es Yahweh de la Biblia. Solo tocaremos eso brevemente, pero tendremos todo un mensaje sobre eso. Hemos tenido muchos mensajes sobre eso, así que no sé, tal vez solo haré un mensaje sobre eso. Pero lo que haremos ahora es tocar un montón de temas. La evidencia es absolutamente abrumadora. Y mi oración esta mañana para ti es que tu fe aumente hasta el cielo. Y espero que ya lo esté, pero que tu fe sea, que te preguntes, ¿cómo podría dudar? Porque Satanás es muy real, ¿verdad? Y él sabe que somos débiles. Y él sabe que nuestros corazones están inclinados al yo y a la adoración del yo y a la incredulidad y a no querer seguir al Señor, a no querer negar a los placeres lujuriosos y cosas como esas. Así que él sabe que la mejor manera de hacer eso es hacernos negar la existencia de Dios. A pesar de que la evidencia es absolutamente abrumadora, si nos fijamos en el argumento cosmológico, el argumento del diseño, el universo, el ADN, cómo tenemos todo este código escrito, millones y millones de kilómetros de largo si se estira, ¿verdad? Solo en su cuerpo, con sus 30 billones de células más o menos, ¿verdad? La hélice de ADN es solo información codificada escrita con un procesador que la información real que codifica lo que eres, y como Bill Gates dijo en Microsoft, no tenemos nada que se aproxime a lo que está pasando con el ADN. Y por supuesto, nadie diría, oh, los programas de ordenador simplemente se inventaron a sí mismos. Eso sería ridículo. Así que la evidencia de Dios es absolutamente abrumadora porque se necesita una mente para escribir un código. Se necesita una mente para escribir un lenguaje, para escribirlo. No sucede sin una mente, pero tenemos el lenguaje más radical escrito en esto. Tenemos toda la evidencia del Creador, pero esta es la evidencia de Jesús y la Biblia. Así que estoy seguro de que tendremos un mensaje o dos sobre las evidencias de Dios. Pero esto está más centrado en ¿qué? Cuando ves evidencia de Jesús y la Biblia, todo eso es evidencia de Dios, amén. Así que cada mensaje es más o menos evidencia de Dios. Así que el nombre del mensaje es Evidencia Abrumadora de Jesús. Hoy, la Biblia. Y estoy tan entusiasmado con este mensaje. Y lo hice literalmente, se me ocurrió de repente. Solo estaba orando y buscando al Señor. Y luego finalmente pensé, tengo que salir de la cama. Hace frío, está oscuro y no estoy seguro exactamente qué hora es ahora, pero quiero tener suficiente tiempo para un mensaje porque trabajo en mis mensajes. A veces trabajo en un mensaje de forma intermitente durante un año o dos o más de forma intermitente. Y a veces trabajaré días enteros en un mensaje. Pero cuando un mensaje arde en mi corazón, y esto es algo en lo que pienso mucho, pensé,
Tengo que levantarme también y empezar a escribir todas las cosas de las que quiero hablar en este mensaje antes de que empiece a olvidarlas, porque de repente la tabla de contenidos se volvió excesiva. Así que me levanté y empecé a apuntar todas estas cosas a mano y luego fui a mi ordenador. Y no te preocupes, son solo 14 páginas de notas que escribí a máquina, ¿de acuerdo? Así que, pero de todos modos, la palabra de Dios afirma. Y no estoy afirmando esto como una evidencia, este primer punto. Estoy afirmando, porque esto sería considerado como un argumento circular, ¿verdad? Pero solo estoy afirmando que lo que la Biblia dice de sí misma es que está inspirada por Dios y que Dios usó profetas. Y una y otra vez tienes, así dice el Señor a los profetas a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento y a los apóstoles también. Sin embargo, leemos en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 21 que ninguna profecía vino jamás por voluntad humana o invención humana, sino que los hombres santos hablaron llevados y movidos por el Espíritu Santo. Y luego leemos en 2 Timoteo capítulo 3 verso 15 y 16, leemos acerca de cómo toda escritura es inspirada por Dios. De acuerdo, teonustos es la palabra griega, significa Dios sopló. Teonustos es respirar y teo es Dios. Teonustos, Dios respiró. Dios sopló las escrituras, se nos dice, ¿de acuerdo? Y toda escritura dice que es inspirada por Dios, para que el que sigue de Dios pueda ser equipado, para ser enseñado, animado e instruido en justicia, y así sucesivamente. Así que tenemos estas afirmaciones a través de las escrituras que Dios nos ha dado, su palabra. Y de la misma manera que usted adquiere un electrodoméstico, usted adquiere algo complicado, usted usualmente adquiere un ¿qué? Un manual del fabricante. Bueno, más importante que cualquier electrodoméstico que puedas conseguir es tu propia vida, ¿verdad? Tu propia alma. Y Dios nos ha dado el manual del fabricante de Dios. Nos ha dado su palabra. Ahora, esos son argumentos que no estoy haciendo para decir, hey, esta es la palabra de Dios. Porque, aunque para mí es un argumento, pero para mí no es un argumento que usaría con un ateo. Solo diría, hey, Dios afirma esto, o un agnóstico. Pero diría, hey, veamos esas afirmaciones. Y las afirmaciones, por cierto, quiero señalar algo. Podría solo mirar una o dos de las evidencias que voy a traer. Y para mí ya es abrumador. Quiero decir, solo miraremos una o dos pruebas. Una línea de pensamiento. Y es como abrumadora, creo, si eres una persona honesta. Pero cuando empiezas a mirar todas las evidencias una encima de la otra, es por eso que titulé esta serie Evidencia abrumadora para Jesús y la Biblia. Y en primer lugar algunos dirán, bueno, ¿qué pasa con los manuscritos de la Biblia? Quiero decir, no es como el juego del teléfono y las cosas simplemente cambian a través de los años. ¿Y cómo sabemos que tenemos lo que los apóstoles escribieron y sus asociados? ¿Cómo sabemos que las escrituras cambian? Bueno, como el juego del teléfono. ¿Has jugado alguna vez al juego del teléfono? Empieza diciendo una cosa y de repente, cada vez que baja, cuando eres un niño pequeño en clase o lo que sea, cambia totalmente el mensaje original. Bueno, eso es fácil de refutar, ¿vale? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia tiene manuscritos, ¿vale? Esto es alucinante. Esto es muy alucinante. Porque la Biblia es el libro más grande y más atestiguado de la antigüedad, de la historia antigua, más allá de lejos, en cierto modo, de cualquier otro manuscrito, ¿vale? La Biblia es en realidad una colección de libros. Son 66 libros. O si cuentas los salmos y obtienes las divisiones que los judíos hicieron en los 5 libros, son 70 libros, lo cual es bastante genial, ¿sabes? Piensas en el número 70. Pero cuando miras la Biblia, sus manuscritos no solo son anteriores. Cuando pones los anteriores con sus también más numerosos juntos, son anteriores y más numerosos colectivamente, con esos 2 puntos que cualquier otro libro en la historia antigua. De hecho, la Ilíada de Homero hay cientos, pero adivinen qué, hay miles de manuscritos incluso los escritos del Nuevo Testamento. 24,000 manuscritos antiguos. Ahora bien, eso es bastante pesado cuando se piensa en el hecho de que muchos de los escritos, de algunos de los más, cuando nos fijamos en Platón, por ejemplo, y nadie duda de que Platón dijo ciertas cosas, pero adivinen cuántos manuscritos tenemos. 6 manuscritos de Platón. Adivina cuántos tenemos de Julio César, un importante emperador de Roma, ¿verdad? Solo tenemos 10 manuscritos. Tenemos 24,000 solo de los libros del Nuevo Testamento. Alucinante, ¿verdad? Y esto es muy interesante también, es por ejemplo, si nos fijamos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, virtualmente todos, incluso los críticos de la Biblia, que son estudiosos de la Biblia, que son críticos de la Biblia, tal vez son ateos o agnósticos, reconocerán ahora que los 4 evangelios fueron escritos en el primer siglo, el mismo siglo en que Jesús murió, ¿amén?
Ahora miren esto. ¿Has oído hablar de Alejandro Magno? Sus biografías no fueron escritas hasta por Arriano. Plutarco escribió biografías hasta 400 años y más tarde, después de él. Pero dudamos de su historia, de que existió y demás. No, pero eso es algo extraño. Tienes los manuscritos, ¿verdad? Escritos, pruebas de que fueron escritos en el primer siglo, ¿verdad? Porque tienes pruebas de esos manuscritos en el segundo, tercer siglo, y así sucesivamente. Historia antigua, 24,000 de ellos, las copias de esos manuscritos. Eso creo que es increíblemente poderoso, la evidencia de los manuscritos. Otra cosa de la que hablaremos ahora, de ante la ciencia moderna, ¿sabes? Ante la ciencia moderna. Y ni siquiera sabía cuántas páginas había escrito. Dije, terminé. Me dije, cambié mi mensaje, dije, quiero estar aquí para la alabanza, solo levantar mis manos y alabar a Dios. Y me dije a mí mismo, no va a suceder hoy. Señor, ayúdame. Pero realmente me sentí guiado por el Señor a predicar este mensaje. Y entonces surgió la presciencia. Quiero hablar de ante la ciencia moderna. ¿Qué es la ante la ciencia moderna? Ante la ciencia moderna es básicamente la idea de ciencia que había antes, la era moderna de la llamada ciencia. Que por cierto, todos los principales científicos, los primeros científicos, ¿sabes quién inventó lo que hoy se llama ciencia? Cuando miras a Kepler, miras a los antiguos científicos que la iniciaron, fueron los cristianos, por cierto, porque los cristianos veían las cosas racionalmente, veían las cosas como creadas por Dios. Por lo tanto, sentían que había un significado detrás de ellas y que las cosas podían ser descubiertas. Y eso es otra cosa en la que entrar. Pero es realmente interesante que antes de todos estos descubrimientos científicos modernos sobre el universo, etc., y sabemos una cantidad infinitesimalmente pequeña sobre él, ¿cierto? Estos científicos son como, grandes científicos, porque muchas veces dirán, galimatías como, bueno, todo salió de la nada. Y ellos saben que eso es solo basura, ¿verdad? Pero esos son los tipos que no quieren reconocer a Dios, ¿verdad? Pero lo que es asombroso es que la presciencia son cosas declaradas en la Biblia antes de que estos descubrimientos fueran hechos y entendidos, que son categóricamente claros en las Escrituras. Usted no tiene todas estas cosas raras, extrañas que se dicen en la Biblia, que se ven en todas estas otras religiones acerca de la creación. Pero usted tiene todas estas cosas increíbles, alucinantes, que son presciencia, que le muestran que este libro es inspirado por un sobrenatural. Amén. Dios que está fuera del tiempo-espacio. Tiempo, ya sabes, materia, espacio, continuo. De hecho, por cierto, hablemos de materia, tiempo y espacio. Eso parece obvio. Vale, sí, existen. Bueno, la Biblia dice que existen, pero la Biblia dice que llegaron a existir en el principio. El principio es ¿qué? El tiempo, ¿verdad? Dios creó el ¿qué? Los cielos y la tierra. Eso es espacio y materia. La tierra, materia. Tan pronto como se crea la materia, tiene que tener espacio, ¿verdad? Para tener un lugar donde existir. Así que tienes materia y espacio creados al principio. Así que el tiempo, el espacio y la materia fueron creados. Pero ¿sabías cuál era el consenso abrumador de los científicos hasta la época de Einstein? No es que Einstein fuera un descubridor de esto. Se dio cuenta de que es una larga historia. No tengo tiempo para repasarlo hoy, pero creían en lo que se llama la teoría del estado estacionario. Muchos de estos tipos no quieren creer en Dios, y esa es la cosa. Das evidencia abrumadora de Dios, Jesús, la Biblia, y habrá gente, no importa cuánta evidencia les des, se empeñan en no querer someterse y doblar su rodilla ante Dios. Así que no se someterán a la evidencia. Lo digo basado en lo que dicen las Escrituras. En Romanos capítulo 1, dice que el ateo, dice en el Antiguo Testamento que el ateo dice que no hay Dios, y dice que lo hace para poder hacer sus abominaciones. En realidad dice que un necio dice en su corazón que no hay Dios. Y en Romanos 1 dice, aunque Dios se ha dado a conocer a través de las cosas que ha hecho, se ha vuelto muy claro y obvio. Dice que la gente suprime el conocimiento de la verdad, ¿verdad? Y yo siempre uso la caja de sorpresas, tú sabes, el niño que sujeta a Jack porque no quiere verlo aparecer. Eso es lo que la gente hace con Dios, lo suprimen. Significa literalmente en griego, retener. Reprimen la evidencia porque no quieren seguir a Dios y los entrega a una mente reprobada y se entregan a todo tipo de perversión sexual, dice, y todo lo demás. Pues, ¿qué creen? A los científicos les pasa lo mismo. No creas que estos tipos, porque tienen algún abrigo puesto o algo así, o tuvieron unos años extra de estudio universitario, pero muchas veces, muchos de estos tipos, dice que profesan ser sabios, pero se volvieron necios, ¿de acuerdo? Todavía tienen corazones pecaminosos, ¿verdad? Así que muchos de ellos decían, no, no hay Dios. Quiero decir, todo, la materia, el espacio, tiempo, siempre ha existido, siempre ha estado aquí.
Bueno, ¿saben qué? Hay un problema con eso. Entonces empezaron a descubrir que el universo se expandía, ¿verdad? Que por cierto, la Biblia decía, ante ciencia, que Dios expande el universo. ¿No es interesante? Como una prenda de vestir. Y dice que se desgasta como una prenda. Por cierto, descubrieron la ley de la segunda ley de la termodinámica, la entropía, que todo se desgasta, ¿verdad? Estoy llegando a cosas que no quería discutir, pero quiero discutir esto. Tiempo, espacio y materia. Empezaron a darse cuenta de que como todo está expandido, tuvo un punto de inicio. Y ahora prácticamente todos los científicos están de acuerdo en que el tiempo, el espacio y la materia los tres tuvieron un principio. Y bueno, ¿qué te parece? Llegan hasta el primer versículo de la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Amén? Bien, eso ya lo sabíamos. Y cuando la NASA y otros descubrieron eso, que es una gran cosa. Bueno, alabado sea Dios, la gente no podía negarlo por más tiempo, chicos. Porque con el advenimiento del telescopio Hubble fueron capaces de discernir, wow, todo este universo se está expandiendo, lo que significa que no podría haber estado expandiéndose por la eternidad. Eso sería muy largo, sería ridículo. Ha tenido un punto de partida. Esto inspiró a Robert Jastrow. Robert Jastrow es el astrofísico que dirigió y que fue jefe de la NASA, Goddard Space Flight Center de la NASA, durante mucho tiempo. Muy estimado, escucha lo que escribió. Una explicación sólida puede existir para el explosivo nacimiento de nuestro universo, pero si existe, la ciencia no puede averiguar cuál es la explicación. La búsqueda del pasado por parte del científico termina en un momento de creación, admite. Se trata de un hecho sumamente extraño, inesperado para todos, salvo para los teólogos. Amén. ¿Puedo oír un amén? ¿Podemos darle a Robert un amén? Amén. Siempre han aceptado la palabra de la Biblia. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. En este momento dice también, parece que la ciencia nunca podrá levantar el telón del misterio de la creación para el científico que ha vivido de su fe en el poder de la razón. La historia termina como un mal sueño. Ha escalado la montaña de la ignorancia. Está a punto de conquistar el pico más alto, pero cuando se lanza sobre la última roca, es recibido por una banda de teólogos que han estado sentados allí durante siglos. ¿No es la cita más genial? Al menos fuera de la Biblia, es una de las citas más geniales. Y la Biblia dice todo tipo de cosas increíbles. Dice que es circular y que cuelga sobre nada en el espacio. De hecho, en Isaías 42 dice, es el que se sienta sobre el círculo de la tierra, ¿verdad? En Job 26:7 dice, él cuelga la tierra sobre nada. Ahora, esto es asombroso, realmente asombroso, porque otras religiones, ¿sabes lo que enseñaban? ¿Sabes lo que enseñan las escrituras hindúes? Enseñan que la tierra está sentado sobre 4 elefantes, la espalda de 4 elefantes, y los elefantes están de pie sobre una tortuga marina, la gran tortuga marina, y la tortuga marina está nadando en un mar de leche. ¿Te lo crees? Vale, bien. Vale, pero no lees nada de eso en la Biblia, ¿sabes? Lees que es circular y está suspendida sobre nada, y ellos no podían saber eso, pero la palabra de Dios lo revela. Esto es algo ante la ciencia moderna. Pero quiero hablar con usted, no solo acerca de antes de la ciencia moderna, en el contexto de las ciencias más amplias, las ciencias populares. También quiero hablarles durante unos minutos de otra línea de la ciencia que me deja boquiabierto. Es lo que llamamos presciencia biomédica. Presciencia biomédica. Esta es la ciencia con respecto a la biología, donde Dios ha ordenado a su pueblo hacer ciertas cosas para protegerlos, sin que ellos tengan ningún conocimiento biológico de los gérmenes y enfermedades, y cómo mantenerse alejados de ellos, debido a los gérmenes y enfermedades que no sean los que Dios les ha dado. Y ellos tienen que tomar por fe lo que Él dice. Y si fueras judío y te dijeran, mucha gente se muere de hambre, ¿verdad? En el mundo antiguo, en las antiguas comunidades del cercano oriente, había gente muriendo de hambre, hambrunas y todo lo demás. Y había mucha comida a veces, pero a veces cuando escaseaba, había roedores que se comían, había cerdos que se comían, ¿verdad? Había ciertos animales que comerías para no morir de hambre, pero ¿sabes qué? Dios hizo un montón de estos animales fuera de los límites que no se permiten. Los hizo prohibidos para los judíos. ¿Por qué? Porque no entendían los gérmenes. Y los judíos eran conocidos. Y también ahora mismo, puedes buscar en la red Sanidad, solo busca las leyes de sanidad en los judíos, y verás que estaban muy adelantados para ese tiempo. No es porque tenían microscopios y estaban descubriendo estas cosas, es porque servían al único Dios verdadero. Y Dios les dijo que les está dando leyes
dice, para guardarlos de las enfermedades de las naciones. O por ejemplo podemos hablar de Egipto, porque los egipcios, si algo sucedía, sus prácticas médicas, si tenían como una llaga llena de pus, simplemente tenían leyes como machucar un diente de burro y mezclarlo con excremento y ponerlo en tu llaga. No es una buena idea, ¿de acuerdo? Tenían todo tipo de leyes que eran simplemente ridículas. Bueno, ¿sabes qué? Las leyes biomédicas de Dios, presciencia, antes de que la gente entendiera la importancia de estas cosas, son simplemente alucinantes. Y he hecho todo un estudio, 1 o 2 partes sobre esto antes, pero, y vamos a repasarla, porque han pasado años desde que he enseñado sobre esto. Pero tienes a Igor Semmelweis y tal vez has tenido biología a nivel universitario, lo has estudiado un poco, porque en el siglo XIX, y no tengo tiempo para entrar en su historia, pero fue ridiculizado porque desarrolló y comenzó a hacer que sus médicos en su sala se lavaran las manos en lejía antes de dar a luz a los bebés, porque se dio cuenta de que había una enfermedad grave. La tasa de mortalidad se desplomó, donde todos estos pequeños bebés están muriendo porque su enfermedad se estaba transmitiendo, pero no entendían cómo se transmiten las enfermedades. No entendían los gérmenes. El microscopio micrométrico apenas se va a crear un poco después de eso, pero se dio cuenta de que un amigo médico que tenía, porque trataban a alguien que tenía una enfermedad mortal, ¿verdad? Y no voy a entrar en los detalles, pero se llevaban eso con ellos. Entonces ese tipo daba a luz un bebé y transmitía esa enfermedad a un bebé y el bebé simplemente moriría. Pero no entendían lo de transmitir de enfermedades, sanidad y sangre y lavarse muy bien las manos. Pero se dio cuenta de que un buen amigo médico suyo se había cortado y después de dar a luz a un bebé, ese bebé murió, pero ese médico también murió. Y se puso a pensar que sí hay una conexión. Eso es interesante. Eso no fue entendido hasta los años 1800. Cuando impuso la regla de lavarse las manos con lejía, la tasa de mortalidad se invirtió. Muchos de los bebés estaban viviendo. Se cansaron de ese doctor, por cierto, de alguna manera lo echaron. Y luego la tasa de mortalidad volvió a subir. Y luego fue a otro hospital, vio la misma fiebre allí y promulgó las mismas normas. ¿Y sabes qué? Todos estos bebés vivían. Pero se cansaron de lavarse las manos porque no hay explicación científica. Lo echaron para afuera, lo metieron en la cárcel, en un manicomio en realidad, y murió de esa misma enfermedad. Hay una película que merece ser escrita sobre este tipo, ¿de acuerdo? No sé si hay una, pero eso sería, quiero decir, una película dramática en toda regla. Eso sería muy poderoso. Pero este es lo interesante, chicos. Mucho antes de eso, 3.500 años atrás, no solo un par de cientos de años atrás, ¿verdad? Hace 3.500 años, Dios, a través de Moisés, dio reglas y leyes. Les dijo que no deben tocar a los muertos incluso. No solo a través de la hemorragia, simplemente no los toques. No toques animales muertos. Y cuando vayas al baño, sal del campamento y entiérralo. Eso fue algo grande, ese fue un gran problema. A veces es un fastidio levantarse por la mañana e ir al baño, ¿no? Tengo que levantarme e ir al baño. ¿Te lo imaginas? Tengo que ir fuera del campamento. Él está haciendo esto para mantenerlos libres de diversas enfermedades, ¿sabes? Está diciendo que no coman cerdos, ¿verdad? Cerdos que se mantienen en sus propias heces a veces, ¿verdad? Yo estaba hablando con Cynthia, una familia que vive en Fowler, en Idaho, y ella estaba diciendo, sí, solo tuvimos un cerdo, pero dijeron, son simplemente repugnantes, sin embargo, ya sabes que pasan el tiempo en sus propias heces, en el barro y todas esas cosas. Y yo dije, pues sí, no estoy diciendo si tienes un cerdo como mascota, pues alabado sea el Señor. Creo que probablemente tienes un cerdo muy bueno, hará un buen tocino más tarde para ti. No, estoy bromeando, estoy bromeando. Si es solo tu amigo, eso es hermoso. Pero ¿sabes qué? Hay un montón de enfermedades asociadas con los cerdos, etcétera. No solo, también triquinosis, etcétera. Tienes que tener cuidado de cocinar lo suficiente, todo eso. Pero de todos modos es interesante. Él los mantiene alejados de estas enfermedades y les dice que se mantengan alejados de estos animales. Les dice que se mantengan alejados de ciertas criaturas con patas que se parten en la pezuña. Esos serían animales como roedores y animales que comen roedores que contraerían sus enfermedades, ¿verdad? A ciertas aves de las que hay que alejarse, resulta que son las aves que cazan roedores y contraen las mismas enfermedades. ¿No es algo sorprendente? Me deja alucinado. Y luego dijo, si tienes una pieza de cerámica y una persona muerta la toca, porque podría estar enferma esa persona, ¿verdad? Toma esa pieza de cerámica y tienes una de dos opciones. Si la cerámica es porosa, rómpela y destrúyela, deshazte de ella. Si no es porosa, desinféctala. No dice que la desinfectes, sino que la pongas un rato a la luz del sol. Luego enjuágalo con agua. ¿Qué pasa ahí? Es bastante fácil.
Porque una olla no porosa podría ser desinfectada a través de la luz solar, ¿cierto? Y el agua, pero una olla porosa puede absorber esas enfermedades, esas bacterias, ¿verdad? Y él dice, solo rómpelo. Entonces se preguntan, ¿romper qué? Y entonces se preguntan, ¿por qué rompen esa olla tan buena? Chicos, los sacerdotes levitas eran como inspectores de salud. Ellos van a tu casa y si tienes moho creciendo, ¿sabes lo que hacen? Cortaban como un cuadrado, cortaban el moho. Luego volvían. Si el moho aún se hubiera extendido, ¿qué crees que le hacen a tu casa? Salen de ella, la derriban, la condenan. Alabado sea el Señor Dios, amén. Solo esta línea de razonamiento te muestra la agencia divina detrás de este libro, amén. Ya se trate de la anteciencia en el nivel más amplio de las ciencias o de la anteciencia biomédica, es alucinante, amén. Tenemos un Dios asombroso que nos ama, que nos ha dado su palabra, que se ha probado a sí mismo una y otra vez, y para mí tienes que preguntarte, vamos, ¿cómo puedes mirar estas cosas y solo decir? Mucha gente podría decir algo como, solo tengo que explicarlo. ¿Cómo puedo evitarlo? Ese no es el corazón que deberíamos tener, amén. El corazón que debemos tener es como, wow, Dios, eres increíble, solo tú puedes hacer esto, amén. Así que la evidencia es realmente abrumadora y solo estoy arañando la superficie. Tendremos todo un mensaje. Sería genial tener todo un mensaje sobre la anteciencia biomédica. Ese es el tipo de cosas que vamos a estar tocando en esta serie. Voy a estar haciendo malabares con series y demás, pero como dije, vamos a enfocarnos más en el fruto del Espíritu, pero haré esto de vez en cuando. Pero solo estoy tocando la evidencia en este momento. Y muchas de estas líneas de evidencia no son usadas en apologética, por cierto. Creo que deberían usarse más. Muchas de las cosas de las que hablo no las verás muchas veces en apologética. Para mí es como, chicos, ¿por qué no estamos usando estas cosas más? El hombre común resuena con esto, ¿verdad? La persona que tiene una mente científica le gusta mirar las pruebas, seguir las pruebas. Otra línea de evidencia que no creo que se use lo suficiente en apologética y que creo que es una evidencia poderosa es la evidencia de un mundo espiritual maligno, ¿vale? Y la intención que podemos ver de ese mundo espiritual maligno. Y digo esto porque esta es una de las mayores evidencias que me trajo a Cristo, porque antes de ser cristiano yo era muy anticristo. Era antidios, yo era un adolescente, estaba tan perdido, pero no quería tener nada que ver con Dios y su moralidad. Así que pensé, pues acerca de todo eso. La ironía es, toda la idea de Satanás. Crecí en la época en que fue justo después, como Flip Wilson, y él diría, el diablo me hizo hacerlo. Y tenía la caricatura del diablo con una horca y una cola roja y spandex. A Satanás le encanta eso porque hace que la gente piense que es un personaje de dibujos animados. Se dice que su mayor engaño es hacer creer a la gente que no existe. Bueno, mira esto. Yo era uno de esos tipos tontos que solo, sí, el diablo. Así que sí, me deshago del diablo. Entonces me deshago del Dios cristiano. Amén. Ahora, fui lo suficientemente inteligente para darme cuenta de que hay algo más grande que yo. Obviamente hay algo más grande que lo que estoy viendo aquí afuera, pero fui lo suficientemente tonto para negar al único Dios verdadero, porque quería ser mi propio Dios. Pero ¿sabes qué? A través de meterme en cosas de la ciencia de la mente, cosas del tipo New Age o la Nueva Era, y tratando de programar mi mente subconsciente a través de un libro llamado Psycho-Cybernetics y otro libro llamado Power of the Subconscious Mind, uno por Maxwell Maltz, otro por Joseph Murphy. Vi que estos libros estaban por mi casa, todavía están en mi biblioteca, porque los marqué después de que me hice cristiano, o los guardé, estaban tirados en mi casa. Le pregunté a mi mamá, ¿quién compró esos libros? Estaban ahí, y ella dijo, ni siquiera lo sé. Entonces empecé a visualizarme a mí mismo, tratando de manifestar tu propia realidad. ¿Has oído hablar de manifestar? Es un video muy bueno que tenemos que Chad hizo la mayor parte y entrevistó a mí mismo y Doreen Virtue y muestra una gran cantidad de clips que tienes que ver sobre la manifestación, la verdadera manifestación del mal. Tiene más de 100,000 visitas, pero muestra esta práctica ocultista y eso es lo que yo hacía antes de ser cristiano, algo muy popular ahora en Hollywood. Hay algunas estrellas del deporte. La gente está tratando de manifestar la realidad mediante la visualización. ¿Pero qué piensas? Funciona, pero no funciona. No funciona son los pensamientos, solo una especie de reconfigurar el mundo molecular y se crea la realidad real a través de sus pensamientos. No es así como sucede. ¿Cómo sucede? Los libros no te decían realmente cómo funciona científicamente, aunque uno de los libros, El poder de la mente subconsciente, tenía como materia cerebral en el frente. No tenía nada que ver con la ciencia real.
Me estaba abriendo al mundo demoníaco, del que me reía, no creía que existiera, y estoy visualizando mi éxito hasta el punto en que estoy literalmente canalizando todo tipo de letras que están mucho más allá de mi intelecto. Incluso ahora mismo, como un señor mayor, tenía 16 o 17 años. Pero muchas de esas letras que no glorificaban a Satanás, incluso si cosas como prados traicioneros tocados por el diablo, cargados de calamidades y sometidos por la enfermedad, y solo glorificando a Satanás. ¿Por qué mi subconsciente glorifica al diablo? Ni siquiera creo en él. No sé lo que habría sido, pero yo me estaba metiendo en todo tipo de música y todo tipo de letras. Y pensé, estoy escribiendo todas estas cosas satánicas, pero es solo mi subconsciente que parece estar aprovechando de lo que va a ser popular en los años 80. Era 1978, 1979 o 1980. Y boom, toda la era de música heavy metal, ese tipo de letras explotan en los 80. Y yo parecía un heavy metalero y todo antes de que los heavy metaleros fueran los heavy metaleros. Y yo tendría, en 1981, tenía como 18 años. Eso es cuando me hice cristiano. Pero ¿sabes lo que pasó? Estoy teniendo todas estas manifestaciones, pero estoy teniendo mis cobijas removidas. Estoy como girando de lado en mi cama. Estoy siendo jalado hacia abajo en la cama, no como con dos manos, pero solo como una fuerza. Y yo me pregunto, ¿por qué estoy teniendo todo esto? Una vez me puse de lado en la cama, no quería abrir los ojos. Yo estaba como, ¿qué está pasando, hombre? Y yo soy un tipo duro, yo era un peleonero y tengo miedo de abrir los ojos. ¿Qué fue eso? Y que 2, 3 de la mañana cuando me despierto, boom, estoy como totalmente de lado en mi cama de agua. Nunca me desperté de lado en mi cama, no me fui a la cama borracho ni nada, solo me pregunté, vale, ¿por qué está haciendo esto mi mente subconsciente? En medio de una de mis experiencias en mi cama, fui a rodar fuera de mi cama, y como estoy rodando fuera, no era mi subconsciente, porque era tan claro como estoy hablando ahora mismo dije, espera, espera. No fue espeluznante como, espera con una voz extraña, fue solo, espera, ni siquiera tan emocional. Espera, espera. Casi como si fuera un experimento, y seguí rodando. Fui y me miré en el espejo. Dije, déjame en paz, aléjate de mí, sujetándome el pelo. Puedes ver este día, fue una experiencia tan traumática, estaba llorando, no me sale de la nariz, me estoy frotando la nariz, los ojos, estoy sosteniendo mi cabeza y mis cabellos largos, rubios, sobresaliendo así. Y sabía que me había abierto, el concierto había terminado, yo estaba como, esto no es mi subconsciente, hay espíritus incorpóreos con los que estoy en contacto. Ahora estaba en un verdadero dilema. ¿Por qué los espíritus desencarnados me están dando todas estas cosas en contra de Dios? ¿Por qué están todos glorificando al diablo? Yo estaba tratando de inventar una excusa para decir, oh, es solo mi mente subconsciente. Ahora me doy cuenta de que estoy en contacto con espíritus que odian, glorifican a Satanás, que odian a Dios. La primera canción que escribí, y se lo di a un baterista amigo mío, porque íbamos a formar una banda juntos, llamado Mike Johnson. Lo amo. Así que él también se hizo cristiano más tarde. Mucha gente se hizo cristiana después de esto, porque después de que salí, de lo que salí, vine a Jesús. Empecé a testificar a mi familia. Todos los miembros de mi familia se convirtieron en cristianos, y mis amigos más cercanos, Stevie Riley, Dave Nelson, Mike Johnson. Pero cuando salí de eso, cuando escribí esta canción y le di a Mike la canción y él le dio los toques finales, cambió algunas cosas, la hizo sonar aún mejor, pero se llamaba My Family or My Soul o mi familia o mi alma. Estaba cayendo cada vez más profundo en el agujero del que no podía liberarme. El diablo se apoderó de mi alma. Podía oír a mi madre gritando, a mis hermanas soñando, a mi padre muriendo, a mi hermano llorando. En realidad está redactado un poco diferente porque finalmente lo encontré después de todos estos años. Se lo mostré a Lisa desde mi vieja máquina de escribir. Y entonces estoy pasando por esta sensación de tormento. Estaba cayendo cada vez más profundo en el agujero del que no podía liberarme. El diablo se apoderó de mi alma. Y ese fondo final, allí me acuesto para despedirme. Y entonces me pregunto, tal vez sí. Y entonces me fui con mi alma y comencé a rockear. Y un tipo dice, esa es una letra tremenda, hombre. Eso viene de inmediato antes de que entre tu pista. Tienes todo este poder de Satanás y boom. Me di cuenta, hombre, me estoy abriendo al diablo. Y esto es real. En medio de cuando yo estaba constantemente pasando por un estado de parálisis, ¿alguien ha oído hablar de Billie Eilish? Vamos, ¿alguien ha oído hablar de Billie Eilish? Vale, quiero decir, está justo ahí arriba con Taylor Swift, probablemente justo detrás de ella, en cuanto a una de las artistas femeninas más populares de los últimos 5 años, ¿verdad? Y escucha esto, pasaría por estos estados de parálisis. Esto se llama demonio en la habitación, de eso me enteré más tarde, y yo tenía un zumbido sonido pasando por mi mente. Y eso sería un elemento básico cuando empecé a meditar. Pasaba por eso, este zumbido, continuamente, y supe que estaba siendo llamado desde este otro lado, porque empezó a suceder cuando empecé a meditar y empecé a tener todas estas experiencias y a canalizar todas estas letras. Y a las 2 o 3 de la mañana oigo música en mis sueños, música que nunca había oído, música potente, fuerte, tipo metal, ¿verdad? Y más fuerte y tambores que nada.
y yo era guitarrista. Así que yo me decía como, ¿por qué la batería? Pero era duro, como el heavy metal. Y usted sabe lo que es interesante. Cuando paso por esos estados, entonces después estaba como pensando de qué se trata todo esto y clamé a Dios. Y es una larga historia, no quiero entrar en todos los detalles, pero clamé a Dios y de acuerdo, me liberó de la gracia de Dios. Y comparto esto porque el Señor ha usado esto para traer miles de personas a Cristo. Miren nuestro video, Sold Their Souls for Rock and Roll, o ellos vendieron sus almas por el rock and roll, que se conecta a mi testimonio. Es un testimonio poderoso y sé que muchos de ustedes no han escuchado mi testimonio y son nuevos en nuestra audiencia de transmisión en vivo, pero así es como terminé viniendo a Cristo porque me di cuenta de que Dios era real. Pero no pensé en Buda, no pensé en Mahoma, era el anticristo. Estaba en contacto con fuerzas que son anticristo y clamé al Señor en medio una oración. Ni siquiera podía mover mi boca o abrirla, ni siquiera susurrar, pero en mi corazón dije y grité como, solo si esto es bueno. Boom, se detuvo. Más o menos una semana después pasó lo mismo. Volví a gritar más directamente. Entonces se detuvo inmediatamente de nuevo. Ambas veces se detuvo inmediatamente. Me dije, ok, esto no es una coincidencia. Me puse de rodillas y dije, Dios, lo siento mucho, ten piedad de mí. Y así 2 veces vi que Él es más poderoso que esas fuerzas satánicas. Ambas veces esas experiencias pararon justo cuando clamé a Él. Y Él tuvo justicia pura. Él pudo haberme dejado solo o haberme destruido ahí mismo. Pero me mostró que no solo hay un Dios que es más poderoso que Satanás, pero me muestra que Él es bueno. Amén. Y lo que es una locura es que toda mi vida cambió. Y empecé a llevar a los miembros de mi familia y a mis amigos a Cristo uno por uno. No fue de la noche a la mañana, me tomó 2 o 3 años llevar a cada uno de ellos a Cristo. No fue hasta más tarde que toda mi familia finalmente llevó a mi padre a Cristo, no mucho antes de que muriera a los 90 años. Pero inmediatamente todos vinieron, bueno, casi inmediatamente, no fue inmediato, pero casi comparado con cuando mi papá vino, digamos en el transcurso de unos pocos años, después de que yo vine a Cristo, 4 o 5 años tal vez. Pero lo loco es esto, vi la evidencia de cerca. Ahora podrías decir, bueno, esa es tu experiencia personal. Sí lo es, pero entonces ¿qué? Fui capaz de descubrir todo tipo de evidencia abrumadora, si eres honesto contigo mismo, que es innegable que hay fuerzas satánicas utilizando a algunas de las personas más populares, más influyentes del planeta. Amén. Porque rápidamente empecé a mirar, vale, ¿quién es el más grande de toda la historia? ¿Verdad? Crecí siendo un niño pequeño, escuchaba discos de los Beatles en la habitación de mi hermana Katy. Me atraían ciertas canciones de los Beatles. Yo sabía que eran grupos grandes, pero yo estaba más atraído por bandas como Zeppelin y esas cosas. Cuando realmente me metí en mi propia identidad, perdido en mí, a mediados de la adolescencia o lo que sea. ¿Y sabes lo que es interesante? Me dije, está bien, voy a ver de qué se tratan los Beatles. Y wow, John Lennon. Dice que cuando escribe una canción es como estar poseído, como ser un medium. Y dice, soy como un templo hueco. Un espíritu entra, luego sale y otro entra. Oh, eso es lo que estoy leyendo la Biblia, porque entonces empecé a leer la Biblia. Estoy como, y dice que hizo un pacto con el diablo. Interesante. Mick Jagger, la segunda banda más grande de todos los tiempos, en los años 60, eso es. Es simpatía por el diablo. Y wow. Y su guitarrista principal dice, bueno, sí, es como si estuviéramos en una sesión de espiritismo. Es como poner el dedo en el aire y todas las canciones vienen a través de nosotros. Y me pongo a pensar, sí, sé de lo que está hablando, ¿cierto? Jim Morrison, el mayor artista americano de los 60, era un tipo de la calle. Era un vagabundo que vivía en una playa, en lo alto de un edificio, un tipo de la calle que ves pasar. Pero tuvo estas visiones y escribió sobre ello en su poesía llamada Wilderness, donde dice que se puso en contacto con Satanás, el espíritu de la música. Él dice que sus primeras 4 o 5 canciones, él dice que era como si estuviera viendo un concierto que todo se le estaba dando. Y paso por los años 60 y voy de marcha por a través de los años 70 y todo el camino hasta que hemos actualizado una y otra vez. Estoy haciendo una actualización, por cierto, a este video. Vendieron sus almas por el rock and roll. Esperamos que salga este año, pero siempre lo estamos actualizando en el internet. Pero tú solo avanza rápido. Alguien dice, Joe, has hablado de todas estas bandas grandes del pasado, pero no hablas de Aerosmith. Fueron las bandas americanas más grandes de la historia. ¿Qué pasa con Aerosmith? Y yo dije, realmente no me fijé mucho en Aerosmith porque no eran tan grandes como Zeppelin. Y por cierto, Jimmy Page, que lideró Zeppelin, dijo que los nombres grandes no se hacen hoy si estás listo, listo, ya. Pero si estás practicando la magia de quién. El satanista Celeste o Crowley, ¿vale? Y por cierto, una de sus canciones, House of the Holy, dice, te da vueltas la cabeza más rápido, te mareas cuando estás colocado, deja que la música sea tu amo, Satanás y el hombre. Ok, Satanás ha guiado el curso de este mundo. La Biblia dice en Efesios 6, 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares celestiales. Y Efesios 2 dice que Satanás es un príncipe de la potestad del aire, que guía el curso de este mundo mientras trabaja a través de los hijos de desobediencia. Por eso te animo, te amo, pero te animo. Mira qué tipo de música estás escuchando.
¿No preferirías tener música que está cantando la palabra de Dios y es inspirada por el Espíritu Santo? Amén. En vez de estos tipos que muchas veces admiten ser usados por entidades demoníacas en el mundo espiritual. Así que solo rastreo eso. Y a propósito mencioné a Aerosmith porque ¿sabes qué? Yo tengo la biografía de Steven Tyler. Salió hace unos años, el líder de Aerosmith. Y estoy leyendo antes de tener su biografía porque estaba leyendo parte de su biografía en línea. Y él dice, sí, no éramos muy grandes. Estaba pensando en dejar la banda y todo eso. Él dijo, empecé a practicar la magia de Lester Crowley en medio de, ni siquiera te voy a decir, es magia sexual, ni siquiera voy a darte los detalles, es bastante asqueroso. Él va en medio de esa experiencia. No me sorprende, fue así, es una coincidencia, esta gran experiencia. No es una coincidencia. Y ellos dijeron esta oración, y en el crowleyismo, todos básicamente satanismo, fueron dados a Joe Perry, el guitarrista, y son simplemente enormes. ¿Sabes? El guitarrista principal de Queen. Oh, por cierto, el grupo Queen, dice Belcebú, tiene un diablo apartado para mí, ¿verdad? Todo esto sigue y sigue. Pero el guitarrista principal estaba con Tony Iommi, el guitarrista principal de Black Sabbath. Y él dice, siempre hemos sentido que hemos tenido a Black Sabbath. Siempre hemos tenido un quinto miembro místico. Y mostramos cuando vendieron sus almas. Mira, vendieron sus almas por el rock and roll. Todas las pruebas están ahí, más de las que necesitas. Si realmente amas la verdad, puedes ver que no es una coincidencia, que un artista tras otro, estamos hablando de los más grandes artistas, una y otra vez, muchos de ellos hablan de ser inspirados por espíritus, demonios, y dijeron, Black Sabbath se trata de el primer encuentro que tuvieron con un demonio al lado de la cama de Geezer Butler después de que Osborne trajera un libro de magia cuando estaban experimentando sobre la magia. No sé si era un libro de Crowley o no. Ozzy habla de cómo usa el libro de Crowley. Hasta tiene una canción llamada Mr. Crowley, ¿verdad? Todo esto sigue y sigue. Y luego dice, sí, todas las canciones vinieron a nosotros a la vez, cuando estábamos en el estudio de grabación, y luego todas estas canciones solo vienen. Sí, lo sé, he estado allí. Fue fácil para mí encontrar esa evidencia, porque sabía exactamente lo que encontraría. No debería decir eso. Fue mucho más allá de lo que pensé que encontraría, pero sí pensé que encontraría algunas cosas. Sabía muchas cosas que iba a buscar. De hecho, Stairway to Heaven, la canción más popular de todos los tiempos. Dice, si tu cabeza está tarareando, ¿recuerdas mi experiencia tarareando? Me quedaba paralizado en este zumbido. Si tu cabeza está tarareando, la canción dice que no va por si no lo sabes. El gaitero te está llamando para que te unas a él. Vamos, bueno, ¿qué pasa con la música moderna en este momento? Sí, como Jay-Z, el rapero más grande, el rapero más exitoso de todos los tiempos, usando una sudadera con capucha que dice, haz lo que quieras, la enseñanza es de Crowley. Y continuó diciendo que él es como Frank Sinatra y que está poseído por un espíritu, luego es poseído por otro espíritu, y ha escrito canciones como Lucifer, hijo de la mañana, donde dice que Lucifer tenía una causa justa, ¿verdad? Dice que él no entiende y algunas de las letras que escribe simplemente salen de él. Ah, y su esposa, Beyoncé, la reina del pop, diciendo que ella es poseída por Sasha Fierce, una entidad espiritual, y ella ni siquiera podía cantar así hasta que Sasha poseyó su cuerpo. Y ella usa un gran y viejo anillo Bopamed y es la esposa de Jay-Z. Bueno, ¿qué pasa con Taylor Swift? ¿Saben qué? Tengo que ser sincero, porque no dedico mi tiempo a estas cosas. La gente siempre piensa, debes estudiar música increíblemente. Trato de no hacerlo. Hago lo que necesito para exponerla. Pero ni siquiera reconocería una canción de Taylor Swift si la pusieras delante de mí. Y digo, tengo que teclear las canciones más populares de Taylor Swift. Y acabo de mirar las dos primeras en la lista de cualquiera de sus canciones más populares o mejores. Y las dos primeras, ambas eran promiscuas sobre ella teniendo sexo con un chico, donde dice, simplemente tener sexo con un chico. Tal vez resulte, tal vez no. Pero lo vas a recordar, ¿sabes? Y miré a la siguiente como, lo mismo. Y me pregunto, ¿cómo están las chicas cristianas escuchando cosas sobre saltar a la cama con un montón de chicos diferentes? Las amo, mis hermanas cristianas, pero ¿quiere Dios que meditéis sobre esas cosas? ¿Sí o no? ¿Todos pueden decir que no, no solo los hermanos? ¿Sí o no? No. Hermanos, ¿quiere Dios que escuchen canciones sobre emborracharse y salir de fiesta? Y no. Bueno, solo escuché a la hermana de allá decir que no. No, no quiere, ¿verdad? Él no quiere. La Biblia dice que hablar impíamente o charlar impíamente llevará a más impiedad. La Biblia advierte acerca de escuchar los cantos de los necios, y los necios son aquellos que no se someten a Dios. Quiero animarte a que vayas más lejos con el Señor y profundices tu relación con Él. Quiero decir, si tomas decisiones dices, hey, necesito estar separado de esta oscuridad que hay en el mundo y marcar el límite, porque la Biblia dice, sal de en medio de ellos y sepárate. Dile al Señor, y te recibiré, serás mi hijo, y yo seré tu padre. Cuando te separas de la oscuridad, ¿qué pasa si es muy, muy difícil de distinguir? No me gusta andar donde realmente es difícil de decir. Me gusta lo que sé que es bueno. Bien, personalmente, pero algunas cosas no son realmente difíciles de distinguir, es simplemente promiscuo o simplemente glorificando el mal. La Biblia dice que cantéis salmos, himnos y cánticos espirituales, amén. Así que quiero animarte en el nombre de Jesús a que cuides tu vida, porque muchos de ustedes se preguntan por qué están luchando con el pecado todavía. Muchas veces, porque basura entra, basura sale.
Jesús dice que el hombre malo toma del mal en su corazón y lo saca. El hombre bueno toma lo bueno almacenado en su corazón y lo saca fuera. Necesitas almacenar, necesitas pensar en estas cosas. Cualquier tipo de cosas que sean verdaderas, ¿verdad? Excelente, digno de alabanza, encantador. La Biblia dice que pienses en estas cosas. Pero si estamos llenando nuestras vidas con comida chatarra todo el tiempo, somos lo que comemos. Lo mismo es cierto espiritualmente. Si vienes aquí y el mensaje del domingo y luego te trae convicción y luego te levantas y empezar a salir como este tipo por aquí. Estoy bromeando, Mark. Mark es uno de nuestros diáconos y tiene que prepararse para la comunión, que va a ser en unos 15 minutos más o menos, pero tal vez ahora todos están nerviosos. Tenía que orinar, ahora los atrevo a levantarse. Esa es una de las razones por las que hago eso. Esperen a que acabe el servicio. No bebas mucho café antes del servicio. No causes confusión. No, solo estoy bromeando. Los amo, hermanos y hermanas. Pero es importante que entendamos que Dios, Él nos ama. Él quiere que estemos separados. Yo digo la verdad, no siempre es popular, pero Jesús dice, ay de ti cuando todos los hombres hablen bien de ti. No estoy en un concurso de popularidad. Tenemos una tonelada de personas que siguen nuestro ministerio. Tenemos una tonelada de personas que no lo hacen porque hablamos de ciertas doctrinas que los ofenden. Les decimos que tienen que continuar en la fe y así sucesivamente. Podríamos ampliar nuestra audiencia fácilmente, pero no buscamos hacer eso. Buscamos hablar la verdad de Dios. Amén. Porque Dios quiere que escuchemos la verdad y respondamos a ella. Y Él quiere a aquellos que lo adoren en espíritu y en verdad. Amén. Eso es lo que Él quiere. Así que te animo, podrías estar luchando en tu caminata porque no estás haciendo una distinción entre lo que es bueno y lo que es malo en tu vida. Y Dios condenó a los sacerdotes en el Antiguo Testamento porque ellos no hicieron una distinción entre lo que es santo y profano. Y de todos modos, cuando empecé a revisar esto y empecé a mirar a todos estos artistas y dije, ¿qué? Por cierto, tenemos todo un video de media hora más o menos sobre Taylor Swift y la brujería. Ahí está otra vez con ella. ¿Alguien vio eso? Levanten la mano si vieron nuestro video sobre eso. Bien. Chicos, recibimos muchas respuestas. Millones de personas ven nuestros videos. Sin embargo, ¿cuántas manos? Levanten la mano si vieron eso. El 7% del grupo. Todos deberíais estar equipados. Sabes, no estoy diciendo que todos necesiten saber sobre la brujería de Taylor Swift. Estoy muy molesto con ella, ya que el equipo de fútbol americano, los Chiefs, acaban de vencer a mi equipo, los Delfines, ayer. Así que voy a desquitarme con ella. No, solo estoy bromeando, ya saben. Estoy bromeando, pero oro por ella. Oro por estos artistas, que Dios los traiga a Él. Pero ¿sabes qué? Ella siempre tuvo ese tipo de, alguien me dijo, después de ver el video, esta persona dijo, siempre vi esa Sabrina o esa mirada embrujada en sus ojos. Ellos sentían, y yo estaba de acuerdo, bueno, pensé, sí, es un tipo de cosa sorprendente. Yo también vi eso. A mí también me parecía un poco bruja, pero adivina qué, ahora tenemos la prueba. No vas por las apariencias o juzgas por la apariencia externa, ¿verdad? Pero juzgas por lo que dice la palabra de Dios. Y otra vez, ella promueve la brujería a los jóvenes. Y lo anima, lo mostramos, doy todas estas citas diferentes. Y solo considera todo esto. Creo que muchas de estas personas son mediums. Y Dios advierte a los creyentes que no, que ser influenciados por mediums. Una y otra vez. Es algo importante, chicos. Pero hay un mundo espiritual. Quiero decir, vamos, chicos. Hicimos 2 videos. Casi he terminado con Stan Lee. La cara detrás de Marvel. Casi hemos terminado con él. Ok, tengo un poco de camino por recorrer, pero acabo de establecer lo que es la última voz en off principal para ese video. Pero los 3 primeros, hay 100 escritores diferentes que tiene Comic Book Review, que es un sitio top de cómics online. Y ten en cuenta, el cine Marvel es el más grande y el género cinematográfico más exitoso actualmente. De las 10 primeras películas, las de Marvel han ganado más que todas las demás, incluyendo Star Wars. Pero no solo muestro a Stan Lee, sino a los 2 tipos más votados en la revista de cómics como los mejores escritores por los fans. Los 3 primeros son Alan Moore, Grant Morrison y Stan Lee. Muestro que los 3 han promovido al satanista Aleister Crowley. Muestro donde Alan Moore, número 1, y Grant Morrison, número 2, ambos practican la magia de Crowley. Ambos sienten que fueron inspirados desde el mundo de los espíritus como resultado de practicar su magia. ¿Y adivina qué? Ellos están escribiendo las historias que influencian a tantos jóvenes. Y muchas de estas historias son gnósticas y son inversiones de quién es Dios, hermanos y hermanas. Esto es algo serio, porque es algo con lo que se está adoctrinando a millones de personas a través de los medios de comunicación de masas. Y no me disparen al mensajero, solo estoy diciendo, hey, ¿no es muy interesante? ¿Y sabes qué? No me di cuenta de lo que encontraría con Marvel, pero sabía que esto está teniendo un gran impacto porque el universo cinematográfico Marvel. Así que miro a estos chicos y me digo, wow, es lo mismo que está sucediendo en la música. Pero ¿por qué Satanás no quiere que hablemos de estas cosas? Porque descubre la realidad de que está tratando de influir en nosotros. Amén.
Y no estoy diciendo que haya un demonio detrás de cada personaje de cómic, ¿verdad? No te estoy condenando si ves algo de Marvel o DC. Yo personalmente no me siento cómodo haciendo eso, ¿de acuerdo? Porque no estoy diciendo que haya algo detrás de cada personaje, pero sí que lo mires. Mira, echa un vistazo a los videos que hemos hecho. Mostramos a Alan Moore mostramos sus citas y lo mostramos hablando también sobre cómo está promoviendo una propaganda y utiliza el arte como propaganda y está en el Crowley. Tiene una guarida debajo de su casa donde contacta a estos espíritus. Él dice que estos demonios, hasta los llama demonios, porque mientras los trates bien, está bien, no te harán daño. Y le muestro a Grant Morrison, el número 2, donde habla de, sí, algunos de estos demonios son muy malos. Dice que vienen con mucha energía oscura, tienes que tener cuidado, estos son los mayores. Y donde su amigo, buen amigo suyo, Metzger, presentador en la televisión británica durante años, donde dice, ¿sabes qué? Él dice, sí, Grant, dispara estas balas recubiertas de caramelo en las cabezas de los niños, y cuando se meten en sus cabezas, se ponen bien y hechos un desastre. De acuerdo. Les estoy diciendo, chicos, ahora mismo, esto es algo serio. Tal vez dice, bueno, he venido a visitar su iglesia, no tenía ni idea de que estábamos hablando de todas estas cosas. Dios te ama, Él quiere que sepas la verdad real, la gran verdad. Amén. Así que chicos, si son un escéptico y empiezan a mirar el mundo espiritual, no puedo decirles cuánta gente se convirtió en cristianos si ven nuestras cosas y dices, wow, ahora sé que hay un mundo espiritual, ahora sé que hay un Satanás, debe haber un Dios, ahora sé, Dios ha revelado esto en su palabra. Oh, necesito a Dios y se vuelven a Jesús. Amén. Así que uso esto para ganar gente perdida a Cristo, pero también uso estas cosas para animar a los creyentes a ser santificados y tener cuidado con lo que estás permitiendo que te influencie. Amén. Así que el mundo espiritual es una poderosa evidencia del hecho de que la Biblia y la palabra de Dios es verdad, porque explica de dónde se originó, cómo cayó Satanás como será juzgado, por qué Dios permite que exista, porque estamos siendo probados y tentados para ver quién se pondrá del lado de Dios versus quién se pondrá del lado de Satanás en preparación para el juicio del gran día, y Dios lo tiene todo finalmente bajo control. Pero tú tienes que elegir este día a quien servirás. Amén. Alabado sea Dios. ¿De acuerdo? Solo hablaré de esto un minuto, porque solo este siguiente punto, la existencia de Israel, solo la existencia de Israel. Podríamos usar solo esta línea de pensamiento para dar evidencia increíblemente persuasiva de que hay un Dios. Dios tomó a un hombre, Abraham, y dijo que iba a hacer de él una nación poderosa, ¿verdad? Llena de millones y millones de personas, ¿verdad? ¿Hizo eso? Sí. Dijo que les daría la tierra prometida, ¿verdad? Nosotros teníamos a los perisitas, tú tenías a los jebuseos, tú tenías especialmente a través de la expansión del reino de Israel, daría la tierra, a través del rey David y Salomón. Dijo que pero dijo que rechazarían a su Mesías, lo hicieron. Isaías 53, en el Antiguo Testamento, ellos rechazarían a Jesús, rechazan al Mesías. Salmo 22, rechazan al Mesías. Daniel capítulo 9, rechazarían al Mesías. Salmo 1:18, rechazarían al Mesías, la piedra angular. Y eso sucedió. Y entonces él dijo que ellos serían esparcidos a través del mundo entero, a través de todas estas naciones diferentes. Eso sucedió 70 DC, 68 a 70 dispersos. Luego más tarde, más aún bajo la rebelión de Bar Kokhba, en 1:32, fueron dispersados aún más en el segundo siglo, 70 naciones diferentes. Luego dijo que en los últimos días los traería de vuelta a la tierra. ¿Hizo eso? Sí. Dijo que les devolvería la lengua hebrea. ¿Lo hizo? Ya no hablaban hebreo, hablaban yiddish y todo lo demás. Ben Yehuda, Dios usó a Ben Yehuda para en su providencia devolverles el idioma hebreo. Incluso hay calles llamadas Ben Yehuda, como nuestra calle tercera. He testificado a muchos judíos en esa calle. Y luego dice que las naciones a su alrededor se volverían hostiles. ¿Ha sucedido eso? Como ninguna otra nación en la tierra. Nadie tiene esta historia. Ninguna nación ha dejado de ser una nación durante casi 2000 años para volver a ser un país, porque la gente pierde su identidad con el tiempo. Pero Dios les dio leyes, como las leyes sanitarias y las cosas de las que te hablé, para diferenciarlos de los demás pueblos. Amén. Él los preservó de casarse con todos los diferentes gentiles, solo mezclándose y siendo asimilados. Y los traigo de vuelta, y entonces serían odiados. Y les he estado diciendo por años, los judíos serían odiados más y más. ¿Alguien imaginó que esto sucediera en nuestro país tan rápidamente, donde tienes a la Universidad de Harvard y Penn State y sus líderes, presidentes, renuncian por permitir la hostilidad? Ellos nunca permitirían esta hostilidad hacia la agenda woke, ¿verdad? Pero hacia los judíos sí lo hicieron. Y todo esto está profetizado en la Biblia. ¿Y adivinen qué? Puedo compartir más de 100 profecías que se han cumplido solo sobre la nación de Israel, chicos. Es alucinante. Dios dice que Él prueba que Él es el único Dios verdadero, porque Él dice el fin desde el principio.
No voy a tomar más tiempo en Israel porque hemos tenido 3 o 4 mensajes en solo un par de meses, 2, 3 meses, desde el 7 de octubre acerca de Israel y la profecía. Pero es y interesante, solo eso es una gran evidencia evidencia bíblica. Ni siquiera se centró en Israel, solo de las potencias mundiales, ¿verdad? Dios reveló a través de Jeremías y los otros profetas que Babilonia vendría a Israel, a Judá específicamente, el reino del sur, y que Judá sería vencida y los implementos del templo serían tomados y el templo sería destruido. Y Babilonia hizo precisamente eso. Y Daniel, en el capítulo 7 de Daniel, habla de Babilonia como esta cabeza de oro, pero habla de otro imperio que viene después de Babilonia, antes de que sucediera, ¿de acuerdo? El imperio medo-persa. Y él utiliza la imagen de un enorme oso ladeado porque las cuentas eran más pequeñas que los persas, con 3 costillas en la boca, y que suplantaría al imperio babilónico. Y eso es exactamente lo que sucedió con el imperio medo-persa. Luego dice que después de eso habría otro imperio que se levantaría y suplantaría al imperio medo-persa, y ese sería el imperio griego. Incluso nos dice que sería Grecia. Cientos de años antes de que sucediera, el imperio griego vendría y fue representado por un leopardo con 4 alas. Un leopardo ya es rápido. Si le das 4 alas a un leopardo, es una criatura temible, ¿no? Y 4 cabezas también. ¿Y qué pasó con el imperio griego? Como ningún otro imperio tan pequeño, con la rapidez de un leopardo, rápidamente superó al imperio medo-persa. Alucinante, tenía 4 cabezas, ¿verdad? Y esas 4 cabezas, adivinen qué, fueron los 4 generales después de, bueno, estamos hablando de Alejandro Magno, ¿verdad? Este es el imperio de Alejandro Magno, ¿verdad? Estamos hablando, y esto es asombroso, de sus 4 generales, porque murió a los 30 y pocos años. Murió joven, y sus 4 generales dividieron su tierra, que era básicamente el Oriente Medio y África y partes de Asia, que había Lisímaco, que había Casandro, Ptolomeo, que había Seleuco, 4 generales diferentes, solo enormes franjas de tierra, ya sea Siria y Babilonia, o si se trataba de Egipto e Israel, o eran partes de lo que hoy es Turquía, Asia Menor, etc. Estos se repartieron esa tierra, tal como dijo el profeta. Y entonces dice que un imperio vendría después de eso, sería diverso de estos otros imperios, no habría ninguno como él. Sería como, y ahí es donde el imperio romano entró, ¿verdad? Y justo bajo Julio César, y solo se expandió. Y todos estos imperios tenían en común que oprimían a la nación de Israel. Pero todo esto fue escrito antes de que estos imperios se levantaran. En Jeremías, luego Daniel, antes imperio persa medio y el imperio griego y el imperio romano y así sucesivamente. Así que la profecía bíblica es simplemente asombrosa cuando la miras. ¿Qué hay de Jesús como el Mesías? Jesús como el Mesías. ¿Cómo puedes probar esto? Puedes usar estas cosas cuando hables con un judío. Puedes mostrarles. Mira, dice en Daniel capítulo 9, que él, porque un montón de judíos son como, cuando el Mesías viene, él va a tomar el mundo y hacer todo hermoso. E Israel va a gobernar y así sucesivamente, y va a ser un líder político. Pero ellos no se dan cuenta que muchos judíos, antes de que Jesús viniera, hablaban de 2 Mesías. Porque hay 2 tipos diferentes de profecías. Hay profecías acerca de cómo él sería el rey conquistador, pero hay otras profecías acerca de cómo él primero sería un siervo sufriente. Así que dijeron, oh, tal vez hay 2 Mesías. Mesías ben David, que será un rey como David, y el Mesías ben José, que sufrirá como José. Tenían la idea correcta en cuanto a 2 tipos de, uno en el poder, uno en el sufrimiento, pero no se dieron cuenta de que es que un Mesías haciendo ambas cosas. Vino primero como Mesías ben José, como siervo sufriente, porque decía que nacería en el Antiguo Testamento, en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Durante el mensaje de Navidad, accidentalmente dije Malaquías, ya sabes, Miqueas capítulo 5, versículo 2, que nacería en Belén, ¿verdad? Y que dice que sería rechazado. Dicen las Escrituras, ¿a cuál de los profetas no perseguisteis? Bueno, así como Moisés fue rechazado al principio, ¿verdad? Elías fue rechazado al principio. Profetas, Isaías, Jeremías son rechazados al principio. Jesús es rechazado al final. Pero donde leemos en Daniel capítulo 9 que se le quitará la vida. Leemos en Isaías 53 que sería despreciado por su propio pueblo y pensamos que fue rechazado por Dios, dicen. Y sería cortado, dice, de la tierra de los vivientes. En el Salmo 1:18 dice que habla de la piedra angular que fue rechazada. La piedra angular, la piedra principal, sería rechazada, pero luego fue restaurada. Y Jesús cita eso en el capítulo 21, versículo 42 del Evangelio de Mateo. Y también en el Evangelio de Marcos, que habla de ser la piedra angular que fue rechazada por los hombres, pero se ha convertido en la piedra angular. Eso fue justo antes de su crucifixión. Él habló así.
Así que tienes todas estas profecías sobre Jesús. Y lo que me sorprende son las profecías que se refieren a Jesús siendo no solo rechazado, porque ¿qué pasa si un judío dice, bueno, ¿cómo sé que Él es el Mesías? Sin embargo, tal vez va a venir, tal vez habrá un Mesías totalmente diferente, y no es Él. Porque quien quiera que sea el Mesías, adivinen qué, chicos, la Biblia dice que ya vino, quien quiera que sea. ¿Lo saben? Llévenlos al capítulo 9 de Daniel, versículos 24 al 27, y simplemente léanles que Dios dice que Él ha asignado 70 años o 77 años a su nación Israel hasta cuando Él llene todo y todo esté terminado. Esos 70 años se dividen entre 69 y los últimos 7, que es un periodo de tribulación. El periodo de tribulación lo llamamos un periodo de 7 años. La gran tribulación es la segunda parte. 3 años y medio, no tengo tiempo para entrar en todo eso, pero los primeros 69 años, que la Biblia dice que son 60, son 7 años, y 62, que son 69. Esos primeros 69, Shabuim, ¿de acuerdo? Y cuando digo años, debería decir Shabuim. Shabua es un periodo de 7 años. Hay 60, hay 77, ¿de acuerdo? Hay 69 sietes hasta la venida del Mesías. Y sabemos que se nos da la fecha para comprobar esto. Tuve todo un mensaje sobre esto antes, más de una vez, en realidad. Pero él dice, Daniel es dicho por los ángeles del decreto para reedificar Jerusalén. Escuchen esto, de la llave para reedificar Jerusalén, ¿verdad? Habrá 69 sietes. Entonces a el Mesías se le quitará la vida. Bueno, 69 veces 7 es ¿qué? Ya sabes, 483. Y entonces estos serían años solares, 360 años. Con eso los judíos hacían sus calendarios. Así que si multiplicas 483 por 360, ¿verdad? Y empiezas desde 444, escucha esto, empiezas desde 444, 45 antes de Cristo. Porque eso es cuando Artajerjes y Nehemías, incluso las enciclopedias seculares, dicen en el 444 o 445 antes de Cristo, Artajerjes, después de que los medopersas tomaron el poder de los babilonios, los judíos estaban en Persia. El rey Artajerjes dio el decreto para permitir que Nehemías regresara y reconstruyera Jerusalén. Si contamos 69 7 según el calendario lunar, llegamos al año 33 de Cristo. Alucinante. Oh, ¿y sabes la otra evidencia encima de eso? Dice que el Mesías, cuando viniera, sería muerto en la Biblia judía, Antiguo Testamento, sería asesinado. Y entonces, ¿adivinen qué? Dice que el templo, el santuario, sería ¿qué? Destruido. Eso significa que el Mesías tendría que venir antes de que el templo que fue reconstruido fuera ¿qué? Destruido. ¿Está usted conmigo? Escucha lo que dice claramente en Daniel 9. Después de 62 semanas, después de 62, que son las 7 semanas, y las 62, que son 69 semanas, se le quitará la vida al Mesías y no tendrá nada. Y el pueblo, el príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Jesús fue crucificado. Se estima que la gente estima entre 30 y 33 DC. Creo que 33 personalmente. Y entonces adivina qué. Él dijo que cada piedra, antes de ser asesinado y crucificado, cada piedra del templo sería derribada. ¿Qué pasó en el 70 después de C? Solo unas décadas después. Los romanos destruyeron el templo. Los romanos destruyeron el templo en el 70 después de Cristo. Y el resto es historia. Los judíos fueron exportados por todas partes.